¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Consejero Empresarial. Comenzamos esta emisión con un tema muy interesante que sigue dando de qué hablar. Es la contabilidad electrónica. Esto es sobre su trasfondo y sobre todo por todo lo que estamos viendo en nuestro contexto nacional, lo que viene a solucionar o a lo que viene a complicar este nuevo método. Para eso traemos al maestro César Ceballos. Adrián, muchas gracias por estar aquí, un maestro. placer por la invitación y un honor estar aquí en el programa. Bien, iniciaremos con la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia de la contabilidad electrónica para tener ya ahorita un contexto, maestro? Sí, fíjate que es curiosa la situación del país porque se viene un entorno complicado. La baja del precio del petróleo, la baja recaudación. México es uno de los países que menor tasa de impuestos recauda en comparación al PIB, y el escenario económico se ve complicado. Esto aunado con que, según cifras del INEGI, el 60% de la población económicamente activa está en la informalidad, además de que pues, los índices de evasión pues, son muy fuertes. Un pilar para Hacienda en su política de recaudación es la contabilidad electrónica. Acá en los cursos damos una imagen muy interesante. Está un padrecito y un señor ahí confesando. Padre, vengo a confesarme, pero el padre está viendo el Facebook, dice, hijo mío, lo sé todo. Todo ponemos ahí en el Facebook. El SAT quiere un Facebook fiscal. A través de su plataforma se está llegando de información y más tardas, mi amigo, en darle clic a la factura que emites y el SAT ya sabe cuánto vendiste. De la misma manera, tus proveedores o a veces pobredores te facturan, el SAT ya sabe cuánto es tu costo, tus gastos. Entonces, tus ingresos menos tus gastos ya tienen una base grabable inmediata. No hay de cómo decirle, no, es que no lo vendí, aquí está la factura. Entonces, ya estamos hablando de un mecanismo que va a meter en control diferentes irregularidades, simples incumplimientos, simulaciones de actos, mala contabilidad. Entonces, en concreto la pregunta, en su punto de vista, la contabilidad electrónica, ¿qué tanto va a facilitar la evasión o la evasión de impuestos? Has dicho algo muy interesante, porque cuando estás hablando de una evasión y de actos simulados, esto viene muy fuerte para los siguientes periodos. La simulación de actos es el concepto que va a tomar la autoridad, y tenemos documentos internos del SAT confidenciales que llegaron a nuestras manos, donde dice que se van a ir hasta por la causa penal por actos simulados. ¿Qué tiene que ver la contabilidad electrónica con la simulación de actos? Pues todo estás dejando evidencia. Es decir, desde que la autoridad te está pidiendo que lo tengas en pólizas, el capturista sin goce de sueldo es el contribuyente. Tú capturas todas tus pólizas. Si hay un RFC que está dentro del listado de los EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas, ahí te va a agarrar. Okay. Y tú tendrás que demostrar tu inocencia o pagar, en su caso, tu regularización. Si lo haces después que te descubra la autoridad, puede llegar el caso hasta lo penal. Sin embargo, la contabilidad electrónica parte de que las pólizas tienes que tener la evidencia de todos tus proveedores, que puede haber un EFO, una empresa que factura operaciones simuladas. Tendrás que tener el cuidado de documentar y probar la autoridad que tus operaciones no son simuladas, sino que los servicios sí fueron prestados, o que la compra de bienes realmente fue prestada. Inclusive, entonces quiere decir que la contabilidad no solamente va a ser para la autoridad, también puede ser un elemento de prueba para mí de que se llevaron a cabo las operaciones, en dado caso que se me sujeten a un procedimiento del 69B, que está mencionando, maestro. Así es, el 69B es con la nueva reforma al código, donde mete el elemento penal, mete los actos simulados, y la contabilidad electrónica va a ser el elemento donde la autoridad va a demostrar, en su caso, que tú estás cometiendo una defraudación, si no tienes el soporte que sustente la operación. Leyendo su libro, que aprovechamos para el comercial,
Sí, habla dentro del catálogo de contabilidad sobre unas cuentas sensibles. Esas cuentas sensibles, sí me gustaría que, por la experiencia que tiene y el estudio que ya ha elaborado, ¿cuáles son para que tenga mayor cuidado el contribuyente o sus asesores? Sí, aquí el término cuentas sensibles es un término acuñado precisamente que nació del libro. Nos dimos cuenta que hay varias cuentas que pone mucho énfasis la autoridad en lo que pongas. Y si no quieres algún problema, tendrás que documentar muy bien lo que pongas en esas cuentas. Por ejemplo, cuando en repetidas cuentas clientes, documentos por cobrar, documentos por pagar, nos está pidiendo, oye, ¿qué partes relacionadas tienes con esa cuenta? Las partes relacionadas es una cuenta sensible porque te pedirá en su momento su estudio de precios de transferencia, donde demuestres que lo que le compraste a papá oso y a la mamá osa, pues son operaciones que tienen precios comparables. Otra que es clásica es de un tema que también hablaste. Ya se sabe la operación carrusel, antes un deporte nacional en este país, la compra de facturas falsas, ahora resulta que es un deporte pero extremo. Porque la operación del carrusel, si tú y yo lo sabemos, la autoridad lo sabe. Tú le compras una factura a alguien, simulando operaciones, ese alguien le da la factura a otra empresa, a otra, y al final de la película te devuelve el dinero por debajo del agua. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Pues muchas veces, a veces lo gastan en vino y mujeres y lo demás lo malgastan. Pero hay otras que lo reincorporan a la compañía que la dejaron sin liquidez. Automáticamente la cuenta contable es acreedores. Acreedores es otra cuenta sensible. Criterio de la autoridad: saldo en acreedores, que sea socio y accionista, ingresos acumulables y pruébame lo contrario. Muy bien, maestro. Es un tema todavía largo, pero tenemos que darle paso al tiempo. Necesitaría que le diera una recomendación al público respecto a la actualidad de la contabilidad electrónica. Va a ser muy necesario que también nos actualicemos en las normas de información financiera, porque como ustedes saben, nosotros debemos de preparar la contabilidad de acuerdo a una balanza de comprobación de acuerdo a las NIF. Sin embargo, en el catálogo de cuentas del SAT hay cuentas que se contraponen con las NIF, hay cuentas que están duplicadas y hay cuentas que también nos hacen falta. Por eso la recomendación es que se deben acercar con un profesional para que revise su cuenta, depuren su contabilidad y no vayan a mandar cosas que al rato te vayan a causar un acto de molestia de la autoridad, pensando que estás haciendo cosas malas cuando en realidad estás haciendo cosas buenas. Bien, maestro, muchas gracias por acompañarnos en su programa Consejero Empresarial. Muchas gracias por la invitación. Si usted requiere saber más en contabilidad electrónica, puede encontrar el libro del maestro en las tiendas de prestigio como Contabilidad Electrónica y su entorno fiscal. Usted no se retire, regresamos después de estos comerciales.